Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Santiago se levanta sobre las 5:30 de la mañana para esperar el buque que traía de paso al obispo. Él había dormido poco y mal, a consecuencia de la borrachera del día anterior. Despertó con dolor de cabeza. Tras un rato se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, un poco arrugada porque no tenía almidón. Esto porque venía el obispo. Él, como su padre, dormía con un arma escondida en la funda de la almohada. Aquel día la descargó antes de salir a casa. Normalmente en casa las tenía descargadas para que nadie tuviera la intención de disparar. Esto debido a que cuando él era pequeño, una mañana la sirvienta sacudió la almohada para quitar la funda y se le cayó la pistola al suelo y se disparó al chocar contra el suelo. Aquella mañana, Plácida observó a su hijo desde una hamaca y pensó lo que su hijo había heredado de ella, el instinto, y de su difunto padre el dominio de las armas, el amor por los caballos y la maestranza de aves de presa, pero también el valor y la prudencia. Entre padre e hijo hablaban siempre en árabe, y al final tuvo un amargo recuerdo: su matrimonio era de conveniencia. Santiago se despidió de su madre y salió del cuarto y entró en la cocina donde estaba Victoria Guzmán, la cocinera, preparando el almuerzo. Santiago se sentó en la mesa y Divina Flor, hija de Victoria, le sirvió un tazón de café con un chorro de alcohol como todos los lunes para poder sobrellevar el día. Santiago masticó 2 aspirinas y se quedó mirando a Divina, y en ese momento Victoria se giró y le ordenó que la dejara. Victoria fue seducida por Ibrahim Nazar durante su adolescencia, de donde salió Divina Flor, y no quería que le ocurriera lo mismo a su hija. Victoria aún guardaba rencor por Ibrahim. Victoria y Divina sabían perfectamente que iban a asesinar a Santiago, pero ellas se quedaron calladas porque querían que lo mataran. Una vez terminado su tazón de café, se levantó y se dirigió a la puerta principal, la cual le abrió Divina, y no cerró el cerrojo con la esperanza de que pudiera resguardarse de sus asesinos. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que tenían 24 años. Los gemelos aún llevaban la ropa de la boda, iban con un aspecto un poco desastrado por tantas horas de juerga, y aún no se habían afeitado. Se habían dormido después de 3 horas de espera. Margot me dijo que el buque no se paró, pero el obispo tuvo la decencia de saludarle y saludar a la gente que estaba en el puerto. Santiago se sintió defraudado porque había contribuido con varias cargas como leña y gallos. Después del paso del buque, Margot invitó a Santiago a desayunar a su casa y él aceptó gustosamente. Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. La madre de Margot tampoco lo sabía. Era muy extraño, ya que era una de las que sabía todo. Después de un rato, Margot se enteró completamente de la noticia y de un modo brutal. Ángela Vicario había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo, Bayardo San Román, afirmó que no era virgen. Pero la cuestión no es que se le conoció otro novio a Ángela, porque Margot volvió a casa rápidamente y se afirmó que Santiago Nazar era el que le había quitado la virginidad. Es así que se persiguió a Santiago Nazar por el camino para encontrarlo y asesinarlo. Ángela salió corriendo en busca de Santiago Nazar, pero en el camino se encontró con una vecina y le dijo que no se moleste, ya lo habían matado. Bayardo San Román es un hombre que llegó al pueblo en un buque con todas sus cosas. Una noche en el cine dio a entender que era ingeniero de trenes, sabía mandar mensajes por código Morse y era un buen nadador. Un día vio a Ángela y a su madre por la plaza e intentó llamar su atención. Ángela tuvo que discutir con sus padres porque creían que su hija le habían insinuado algo a Bayardo. Así que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, cogieron el regalo que éste le había enviado y se lo llevaron a su dueño. Los gemelos no aparecieron en casa hasta el día siguiente, llevando el regalo otra vez y a Bayardo para seguir la parranda. Ángela era la menor de la familia Vicario, quien se tomó el compromiso de la boda muy en serio, pero pusieron la condición de que Bayardo acreditara su identidad. Ángela no se quería casar con él, ya que sus padres junto a sus hermanas mayores le impusieron esta obligación. Al día siguiente, Bayardo le preguntó a Ángela qué casa le gustaba más y ella dijo que el del viejo Sixus. Y por la noche se fue a hablar con el viejo Sixus para que la vendiera, pero él no accedió y 2 años más tarde se supo que sí. El acto formal terminó a las 6 de la tarde, pero los invitados de honor se fueron y Bayardo aceptó que siguieran festejando en su honor. Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita con sus cosas personales, y así fue que llamó al recadero. El recadero luego contó que había encontrado a Bayardo de pie y a Ángela que estaba en la sombra.
que solamente fue vista cuando Bayardo la agarró del brazo y se la puso a la luz. Cuando los gemelos volvieron, llamados por urgencia por su madre, encontraron a Ángela Vicario con la cara macerada a golpe. Uno de los gemelos, el más espabilado, Pedro Vicario, la levantó y la sentó en la mesa del comedor y le preguntó quién había sido. Ella mencionó a Santiago Nazar. Los hermanos empezaron a buscarlo, pero al no encontrarlo, se sentaron a esperarlo. Después de que su hermana les revelara el nombre, pasaron por la posilga y escogieron los 2 mejores cuchillos, los envolvieron en unos trapos y se pusieron en camino al mercado de carnes para afilarlos. Faustino Santos, un carnicero, los vio entrar. Mientras afilaban los cuchillos, Pablo dijo: «Vamos a matar a Santiago». Faustino se quedó con la duda de si iban borrachos o normal, así que le contó esto a un agente de policía, y aunque les quitaron los cuchillos, volvieron por otros 2 ayudados por sus vecinas. Antes de irse a dormir, Santiago, Jaime y los demás se subieron a la casa del viudo Sius a cantarle a los recién casados. Bayardo había llevado a Ángel a casa de sus padres, esto a pie, para que el ruido del coche no lo delatara antes de tiempo. Después de subir a casa del viejo Sius, se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a casa. Al llegar, Victoria, la cocinera, le dijo que el café iba a estar, pero Santiago le había pedido que lo dejara dormir y que a las 5:30 de la mañana lo despertara y le trajera una muda como la ropa que llevaba. Subió a su habitación sin encender ninguna luz, ya que el foco de la escalera permanecía siempre encendido durante toda la noche. Se tiró encima de la cama con la ropa que llevaba puesta, ya que 1 hora después se tenía que levantar a ver al obispo. El padre Amador se dirigía hacia el puerto. Tenía la intención de avisar a Plácida, pero se le olvidó esto porque tenía que preparar el acto para recibir al obispo, y cuando mataron a Santiago se sintió culpable y desgraciado. El alcalde pensó que el cuerpo de Santiago Nazar se podía mantener refrigerado, pero no encontró una nevera de tamaño humano y cuando la encontró no funcionaba. Se murió por la culpa de 7 heridas mortales. El hígado estaba casi seccionado por 2 perforaciones profundas. Tenía 4 incisiones en el estómago, además de otras 6 perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino delgado. Una que tenía en el dorso le había perforado el riñón derecho. La cavidad abdominal estaba llena de sangre. Tenía además 6 heridas menores en los brazos y en las manos y 2 tajos horizontales, uno en el muslo derecho y otros en los músculos del abdomen. El informe decía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva causada por cualquiera de las 7 heridas mayores. Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo. El alcalde llevó a Pura Vicario a las 3 de la mañana para que se despidiera de sus hijos. Pedro Vicario reenganchó 3 años después de las Fuerzas Armadas y en una mañana espléndida su patrulla se internó en el territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos. Para la mayoría de la gente solo hubo una víctima, Bayardo San Román. Durante años se le recordó como el pobre Bayardo. El general envió a su mujer con unas hijas para mover a Bayardo al pueblo y se fueran en el buque para no volver más. Ángela Vicario también se marchó. Años más tarde se supo de Ángela Vicario. Se afirmó que había comprado una casa de cemento con un patio muy grande. Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa. Un día Ángela encontró a Bayardo, lo vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel. El corazón se le hizo trizas y cuando llegó a casa se tira en la cama a llorar durante 3 días. Se volvió loca por él. Aún lo quería. Al día siguiente le escribió una carta, pero esperó en vano, ya que después de 6 meses había escrito 6 cartas sin respuesta, pero se conformó con la comprobación de que él las estaba recibiendo. Un mediodía de agosto Bayardo San Román había vuelto. La mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son sagrados. Todas las personas que pudieron hacer algo no lograron evitar el asesinato. Ese día, Santiago entró a la casa de su novia buscando la escopeta, pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y echó a correr hacia su casa, pero su madre la cerró la puerta pensando que su hijo estaba dentro. Santiago llega, golpea varias veces enojado y se da cuenta de que los gemelos no están ahí. Al momento que se gira, les encuentra y les comienza a cuchillar.
Plácida se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos que corrían hacia la iglesia y detrás de Yamal con una escopeta de caza. Creyendo que ya había pasado ese peligro, nuevamente salió al balcón y vio a Santiago boca abajo, tratándose de levantar de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Atravesó el jardín de los vecinos encontrándose con Güenefrida Márquez, y ella le preguntó qué le pasaba y él le respondió que lo habían matado. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato y hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra y sus tripas. Después entró a su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina.